Hay algo que nadie te dijo cuando te dieron tu primer teléfono inteligente. No estabas adoptando una herramienta. Estabas ingresando a un sistema diseñado con precisión científica para alterar la química de tu cerebro, de la misma manera que lo hace una sustancia psicoactiva. No es una metáfora. No es hipérbole. Es el resultado documentado de décadas de investigación en neurociencia aplicada al diseño de producto, y hoy vamos a examinarlo con la frialdad que merece. Porque la pregunta que deberíamos estar haciéndonos no es si eres adicto a tu teléfono. La pregunta es si siquiera podrías reconocerlo. Vivimos en el momento de mayor acceso a estimulación que ha conocido la especie humana. En los últimos 15 años, la densidad de estímulos disponibles a cualquier persona con conexión a Internet ha crecido de manera exponencial y sin precedentes históricos. Redes sociales con scroll infinito. Plataformas de apuestas disponibles las 24 horas desde el bolsillo. Pornografía accesible en segundos, sin fricción, sin costo. Videojuegos con sistemas de recompensa construidos sobre los mismos principios que las máquinas tragamonedas de Las Vegas. Y más recientemente, chatbots de inteligencia artificial diseñados para ser perfectamente receptivos, empáticos y disponibles en todo momento, incluyendo herramientas presentadas como terapia digital. La paradoja es esta: nunca antes una civilización tuvo acceso a tanto placer tan inmediato, y sin embargo los registros de ansiedad generalizada, depresión clínica y soledad estructural están en niveles históricamente altos en prácticamente todos los países con alta penetración tecnológica. La correlación no prueba causalidad de manera aislada, pero cuando se examina el mecanismo biológico que conecta ambos fenómenos, la imagen que emerge es perturbadora. No se trata de moralismo tecnológico. Se trata de neurobiología. El sistema dopaminérgico humano no fue diseñado evolutivamente para operar en un entorno de abundancia estimular infinita. Fue calibrado para un mundo donde las recompensas eran escasas, donde el esfuerzo precedía al placer, y donde la anticipación era parte estructural de la experiencia. Lo que los ingenieros de producto de Silicon Valley hicieron, con mayor o menor conciencia, fue crear entornos que explotan ese sistema de maneras que ninguna cultura anterior había imaginado posible. Y el resultado, documentado en estudios de neuroimagen, en estadísticas de salud pública y en los propios reportes internos de algunas de las empresas involucradas, es un fenómeno que varios investigadores han comenzado a denominar, con creciente precisión clínica, como adicción comportamental de masa. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario detenerse en algunos datos que rara vez se presentan juntos. El primer dato relevante viene del campo de la salud mental. Según el informe del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, los trastornos de ansiedad afectan hoy al 31% de la población adulta del país en algún momento de su vida, con un incremento sostenido desde la década de los 90 que se acelera de manera notable después de 2012. Ese año tiene un significado preciso. Fue el momento en que la penetración de smartphones entre adolescentes norteamericanos superó por primera vez el 50%, y fue también el año en que plataformas como Instagram comenzaron su expansión masiva. La psicóloga Jan Tvenge ha documentado esta correlación temporal con detalle en su investigación sobre la generación Y, señalando que el incremento en depresión, ansiedad y soledad entre adolescentes sigue una curva que coincide con notable precisión con la adopción masiva del smartphone. El segundo dato viene de la industria misma. En 2021, documentos internos de Meta filtrados por la whistleblower francesa Augen revelaron que la propia empresa sabía, desde investigaciones internas realizadas en 2019 y 2020, que Instagram agravaba problemas de imagen corporal y depresión en adolescentes, especialmente en mujeres. El documento interno afirmaba que el 32% de las adolescentes que se sentían mal con su cuerpo decían que Instagram hacía que esa sensación empeorara. La compañía continuó operando sin cambios estructurales significativos. El tercer dato involucra la industria del juego en línea. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno por juego fue reconocido formalmente como condición clínica en la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, publicada en 2019. Estudios posteriores estiman que entre el 1 y el 3% de la población mundial podría cumplir criterios diagnósticos para este trastorno, lo que en términos absolutos representa decenas de millones de personas.
Las plataformas de apuestas deportivas en línea, en particular, han experimentado un crecimiento del 11% anual promedio a nivel global desde 2018, con modelos de negocio que incluyen bonos de bienvenida, apuestas en vivo y notificaciones push diseñadas para crear patrones de retorno compulsivo. El cuarto dato, quizá el más revelador sobre hacia dónde se dirige esta dinámica, tiene que ver con la inteligencia artificial conversacional. En 2023, aplicaciones como Replica, Character AI, en menor medida, algunas configuraciones de los grandes modelos de lenguaje comenzaron a ser utilizadas masivamente como sustitutos de interacción social real. Un estudio publicado en el Journal of Medical Internet Research en 2024 documentó que usuarios de chatbots emocionales reportaban una reducción en su motivación para establecer o mantener relaciones humanas reales después de un uso prolongado. El patrón es conocido. Cuando el sistema nervioso recibe una versión optimizada y sin fricción de un estímulo, el estímulo real, más complejo y menos predecible, pierde atractivo comparativo. Estos cuatro fenómenos, redes sociales, juego en línea, pornografía digital y compañía sintética, comparten una arquitectura común. Todos ofrecen recompensas inmediatas, variables e interminables. Y todos operan sobre el mismo sustrato neurobiológico. Para comprender por qué esto funciona de la manera en que funciona, es necesario hacer una pausa en la neurociencia básica del circuito de recompensa. La dopamina es frecuentemente descrita en la cultura popular como la molécula del placer. Esa descripción es técnicamente incorrecta, o al menos incompleta. Lo que la dopamina señaliza en el cerebro no es el placer mismo, sino la anticipación del placer, la predicción de recompensa y la motivación para buscarla. El placer experimentado una vez que la recompensa llega está mediado principalmente por los sistemas opioides endógenos. La dopamina es, en términos más precisos, la molécula de la búsqueda. Esta distinción es crucial porque explica el mecanismo de la adicción. Lo que las sustancias psicoactivas, y en menor pero real medida, los comportamientos adictivos producen, no es solo placer, sino una inundación del sistema dopaminérgico que el cerebro interpreta como una recompensa de magnitud anormalmente alta. Ante este pico artificial, el cerebro responde de manera homeostática, reduce la cantidad de receptores dopaminérgicos disponibles y disminuye la producción basal de dopamina para compensar. El resultado es que el nivel de dopamina en condiciones normales cae por debajo del umbral que el sujeto experimentaba antes de comenzar a consumir. El individuo no consume entonces para sentir placer, sino para recuperar una sensación de normalidad que ha sido desplazada hacia abajo. Este proceso, documentado en detalle en el trabajo de la neuróloga y psiquiatra Anna Lembke de la Universidad de Stanford, autora del libro Dopamine Nation publicado en 2021, aplica con creciente evidencia los comportamientos mediados por tecnología. Lembke describe el mecanismo con precisión clínica. El balance placer-dolor en el cerebro funciona como una balanza. Cada experiencia de placer inclina la balanza en una dirección, pero el cerebro inmediatamente activa mecanismos compensatorios para restaurar el equilibrio, inclinando la balanza en la dirección opuesta. Cuando los estímulos son demasiado frecuentes o demasiado intensos, los mecanismos compensatorios se vuelven crónicamente activos, y el estado basal del individuo se desplaza hacia el lado del dolor, el craving y la disforia. Aquí es donde la arquitectura tecnológica adquiere una dimensión particularmente inquietante. Varios exingenieros de producto de empresas como Google, Facebook y Twitter han declarado públicamente, en entrevistas y testimonios, que el diseño de los sistemas de scroll infinito, notificaciones variables y sistemas de la X fue deliberadamente construido sobre los principios del condicionamiento operante de Skinner, y en particular sobre el fenómeno del refuerzo de razón variable, el mismo mecanismo que hace a las máquinas tragamonedas estadísticamente más adictivas que cualquier otro. Juego de azar. En el refuerzo de razón variable, la recompensa no llega cada vez que se realiza una acción, sino de manera impredecible, lo que genera una respuesta de búsqueda compulsiva que es extremadamente resistente a la extinción. Tristan Harris, es diseñador de producto de Google convertido en activista tecnológico y fundador del Center for Humane Technology, describió esta dinámica con una frase que resulta técnicamente precisa: 1000 ingenieros trabajan en el otro lado de la pantalla para capturar tu atención. Lo que describió no es una conspiración, sino un sistema de incentivos económicos.
Las plataformas financiadas por publicidad tienen un modelo de negocio que maximiza el tiempo de pantalla, y el mecanismo más eficiente para maximizar el tiempo de pantalla coincide, por razones neurobiológicas, con el mecanismo que produce dependencia comportamental. El caso de la pornografía en línea añade otra capa a este análisis. La investigación sobre el impacto neurológico del consumo de pornografía de alta velocidad, término utilizado por investigadores como Gary Wilson y Norman Deutsch para describir el tipo de contenido disponible actualmente en línea, sugiere un patrón de desensibilización progresiva que requiere estímulos de mayor novedad e intensidad para producir la misma respuesta de activación. Los estudios de neuroimagen realizados por investigadores del Max Planck Institute for Human Development publicados en la revista JAMA Psychiatry en 2014 documentaron que el volumen del estriado ventral, región clave del circuito de recompensa, era menor en usuarios con consumo más elevado, y que esta diferencia correlacionaba negativamente con la motivación reportada en la vida cotidiana. El mecanismo propuesto es consistente con lo descrito por Lemke. La hiperestimulación produce adaptación neural que degrada la capacidad de respuesta ante estímulos ordinarios. Y luego está el caso de la inteligencia artificial como sustituto relacional. Aquí el mecanismo difiere ligeramente, pero el resultado funcional es análogo. Las relaciones humanas son complejas, impredecibles, a veces dolorosas y exigen reciprocidad. Un chatbot de IA entrenado para ser empático, receptivo y perfectamente disponible ofrece algo que ninguna relación humana puede ofrecer: una versión del vínculo sin el costo de la vulnerabilidad real. Para ciertos perfiles de usuario, especialmente aquellos con alta ansiedad social o historial de apego inseguro, esta diferencia puede convertirse en el factor determinante en la elección de con quién o qué interactuar. Y una vez que el sistema nervioso se calibra a la versión sin fricción, el umbral para tolerar la complejidad de la relación humana real puede elevarse de maneras que no necesariamente son visibles para el propio individuo. Lo que estas dinámicas producen a escala social va más allá de las historias individuales de adicción. Generan estructuras de experiencia compartida que tienen consecuencias colectivas mensurables. La primera implicación tiene que ver con la economía de la atención y sus efectos sobre la capacidad cognitiva. Investigadores de la Universidad de California en San Diego han documentado que la duración media del foco atencional en tareas cognitivas en entornos digitales se ha reducido de manera estadísticamente significativa en las últimas 2 décadas. Esto no implica que las personas sean menos inteligentes. Implica que el perfil de activación cognitiva ha cambiado hacia formas de procesamiento más superficiales y reactivas, lo cual tiene consecuencias medibles en el rendimiento académico, en la capacidad de deliberación política y en la salud mental general. La segunda implicación es económica en un sentido diferente. La industria del juego en línea, las plataformas de redes sociales, la industria pornográfica y el ecosistema de aplicaciones de citas generan colectivamente cientos de miles de millones de dólares anuales. Estos modelos de negocio están estructuralmente alineados con la maximización del tiempo de uso, lo que en muchos casos, como hemos visto, implica diseñar para la dependencia. Las regulaciones existentes en la mayoría de los países no contemplan esta arquitectura de manera adecuada, y los mecanismos de autorregulación de la industria han demostrado ser sistemáticamente insuficientes cuando entran en conflicto con los incentivos financieros. La tercera implicación, quizá la más difícil de cuantificar pero también la más profunda, es existencial. Si el sistema de recompensa está calibrado de manera crónica hacia estímulos artificiales de alta intensidad, la experiencia ordinaria de estar vivo, la conversación pausada, la naturaleza, el silencio, la contemplación, comienza a generar lo que coloquialmente se describe como aburrimiento, pero que fisiológicamente es un estado de disforia leve producido por la comparación tónica entre el nivel de estimulación actual y el umbral al que el sistema se ha adaptado. Una civilización cuya arquitectura cotidiana produce crónicamente este estado en una proporción significativa de su población está generando condiciones de fondo que facilitan la polarización, el nihilismo y la búsqueda de soluciones radicales a problemas que son en parte síntomas de esta desregulación. La cuarta implicación tiene que ver con los menores. Los cerebros adolescentes están en proceso de desarrollo del córtex prefrontal, la región responsable de la regulación del impulso y la evaluación de consecuencias a largo plazo.
Esta etapa de desarrollo los hace neurobiológicamente más vulnerables a los mecanismos de dependencia comportamental que a los adultos. La exposición sostenida a arquitecturas de alto estímulo durante este periodo crítico puede producir adaptaciones neurales que son significativamente más difíciles de revertir que las producidas en cerebros maduros. Esta dimensión del problema ha comenzado a generar respuestas legislativas en varios países, pero el ritmo de la regulación continúa siendo lento en comparación con la velocidad del despliegue tecnológico. Hay una pregunta que este análisis deja abierta y que merece ser planteada con precisión. Si el mecanismo de la adicción comportamental implica que el individuo pierde progresivamente la capacidad de reconocer que está atrapado en él, porque su umbral de normalidad se desplaza gradualmente y lo que percibe como normal es en realidad el resultado de la adaptación a un entorno diseñado para producir dependencia, entonces, ¿desde dónde evalúa a alguien si está atrapado en este sistema? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. La neuroplasticidad es real, y los estudios sobre periodos de abstinencia de plataformas digitales, incluyendo el trabajo de Amy Orben en la Universidad de Cambridge, sugieren que incluso reducciones moderadas en el tiempo de pantalla producen mejoras mesurables en el bienestar subjetivo en periodos de semanas. La capacidad de recuperación del sistema dopaminérgico es robusta si se le dan las condiciones adecuadas. Pero esas condiciones exigen enfrentarse al periodo de disforia que sigue a la retirada del estímulo, y precisamente en ese momento, el entorno tecnológico ofrece, con una accesibilidad sin precedentes, exactamente aquello de lo que el individuo está intentando distanciarse. El sistema no es conspirativo en el sentido de que nadie en una sala oscura diseñó explícitamente la epidemia de salud mental de la generación actual. Es algo, en ciertos aspectos, más inquietante. Es el resultado emergente de un conjunto de incentivos económicos, tecnológicos y conductuales que se alinearon de una manera que ninguna regulación anticipó y que ningún actor individual controló completamente. La tecnología que alteró la química cerebral de cientos de millones de personas fue diseñada para capturar atención, no para producir dependencia. El hecho de que ambos objetivos compartan el mismo mecanismo neurobiológico fue, para muchos de sus creadores, una consecuencia que llegaron a comprender demasiado tarde, o que, en los casos documentados, eligieron ignorar en favor de la ventaja competitiva. Lo que sabemos hoy, con la claridad que dan los datos acumulados de 2 décadas, es que el entorno de información y estimulación que habitamos cotidianamente no es neutral con respecto a nuestra biología. Fue construido para funcionar sobre ella. Este vídeo es parte de una serie de documentales que examina las arquitecturas tecnológicas que dan forma a la experiencia contemporánea. Si los datos y los mecanismos que acabamos de documentar te parecen relevantes, el canal tiene más material en esta dirección. La suscripción y la notificación son las maneras más directas de seguir esta investigación cuando llega el próximo vídeo.